En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos con nuestro estelar del día de hoy, Andrés Cruz. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí ya? Académico. Estoy acá. Buenos días, doña María José y doña Leslie. Distinguido Buenos días. académico y analista político. Muy buenos días. Académico y ciudadano. ¿Ah? Andrés, vas a estar solo hoy día. El alcalde no nos Parece Sí. que la máquina autoridad está cumpliendo sus labores propias del cargo. Me parece muy bien. Exactamente. Así que vamos a estar conversando contigo hoy día algunos temas que han sido bastante relevantes en lo que es la agenda política y específicamente queríamos comentar algo que indicamos en los titulares, algo que también se ha comentado en la prensa poco, pareciera, que apunta a y queríamos ahí aprovechar tu expertise de abogado principalmente, sobre este portazo que le da el Senado a la ley Punta Peuco, que permitiría, la ley lo que planteaba, o el proyecto de ley lo que planteaba era la liberación de presos mayores de 70 años para que pudieran cumplir el resto de su condena en el hogar, principalmente pensando en personas que ya están mayores y efectivamente con alguna enfermedad terminal, sí. Que hay un tema de una razón humanitaria. Queríamos conocer un poco tu percepción sobre este proyecto que se buscaba un poco un cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. ¿Qué es lo que opinas? Y no solamente eso, sino que cuál es el impacto político que esto puede tener específicamente porque los presos de Punta Peuco era un poco lo que se buscaba, entre comillas, beneficiar con este proyecto de ley. Bueno, no se trata de un tema nuevo, ¿eh? Esto se ha discutido desde hace muchísimo tiempo, tanto es así que incluso intentó incorporarse como propuesta en la primera propuesta en la Convención Constitucional, y en el Consejo Constitucional también se incorporó dentro del texto que fue sometido a la aprobación de la ciudadanía. A mí me parece que cuando se trata de este tipo de cambios legislativos tendientes a humanizar la imposición de ciertas sanciones, el debate es sano. No creo que esto sea criticable. A uno lo que le impacta es la falta de honestidad, porque obviamente que quienes introducen esta disposición, que lo hacen de carácter general, no es exclusivamente para las personas que se encuentran aprehendidas en Punta Peuco, claro, sino que lo hacen de carácter general para los efectos de que no se les impugne la circunstancia de que lo están haciendo para beneficiar a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Y a los pocos que han sido condenados, de hecho, por este tipo de delitos. Recordemos que la impunidad está muy asentada en nuestra comunidad social en torno a este tipo de conducta. Hay cuerpos de chilenos y chilenas que aún no han sido ubicados. Hay autores de torturas y homicidios de estas características y delitos sexuales que aún no han sido condenados y que por lo tanto constituye aún una deuda que tenemos como sociedad para evitar de que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Ahora, volviendo al tema específicamente cabe hacer presente que la Corte Suprema ya está aplicando este criterio. Es decir, cuando se trata de una persona que se encuentra condenada y que está en una condición de salud que implica una enfermedad terminal o bien una falta de conciencia, ya está aplicando tratados internacionales de derechos humanos y está sustituyendo, y no es una cuestión, no es un caso, son varios ya, que está sustituyendo la pena privativa de libertad por un arresto domiciliario, que no está contemplado en la ley, pero que por razones humanitarias se permitiría. Por lo tanto, creo que un análisis caso a caso de cada una de estas situaciones podría dar pie justamente a esta modificación de pena, pero que no se justifica para nada la circunstancia de estar aplicando tabla rasa en torno a una determinada edad, más aún cuando sabemos que una persona mayor de 70 años no necesariamente es una persona que se encuentra en un contexto de salud
que pueda ser revisado y que implique un cumplimiento de una sanción penal Sí, de una manera distinta. Andrés, Entonces ahí- creo que... ¿Sí? Sí, Dale, no, perdón. es que si no existiera Punta Peuco, uno podría decir, bueno, si no hay personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, quizás cierta parte de la clase política no vería esto con tan malos ojos. Ahora bien, como dices tú, una persona mayor de 70 años y con sus facultades físicas y mentales buenas, por así, Claro. por así decirlo, perfectamente, no, que reciba un perdonazo y salga en libertad, puede perfectamente seguir cometiendo delitos. Ah, ese es el punto. A ver, es que, bueno, aquí hay una discusión en torno a qué pretendemos con la pena. Y eso ya aquí no lo vamos a resolver. Está lo que sostienen que es para la prevención, para ejemplificar a la ciudadanía, otros que dicen que es para socializar, y otros que sostienen Bueno, sí. simplemente que es una retribución. De hecho, Nietzsche, allá está el toque ciútico, por favor, permítame el toque ciútico en la Por eso mañana, ¿ya? dije distinguido académico. Tú no me Obvio. dejaste, no me Nietzsche dejaste. en la genealogía de la moral señala que en realidad toda esta discusión teórica en torno a cuál es el fin de la pena es absurda y que finalmente la pena es nada más que la venganza institucionalizada, que es impedir las consecuencias nefastas que podría significar para una comunidad la justicia por mano propia. Ujú. Y por lo tanto, ese es el objetivo de la pena, evitar resarcir de alguna manera a la víctima, demostrar a la comunidad que se aplica la ley y evitar las consecuencias que podrían derivarse en que cada uno comience a hacerse justicia conforme a sus propias necesidades e imponer la ley del que tiene más o el Ojo por que ojo. puede para aplicar más fuerza. Por lo tanto, eso de la persona que puede seguir cometiendo delitos porque tiene más de 70 en realidad es que porque puede cumplir la sanción penal que se le ha impuesta como consecuencia de una conducta en que la ley ha dispuesto una sanción para todas y todos los que nos desenvolvemos en una sociedad. ¿Por qué esta persona va a tener un régimen distinto? Ujú. Ahora, yo no me cierro al debate. En otros países esto existe. En Argentina esto existe. Por lo tanto, no es que uno se cierre per se a la posibilidad de que se discuta. El punto Y es de hecho que había un objetivo detrás para sí. beneficiar a un grupo de personas maquillándolo como si fuese una situación de carácter general. Sí, también yo estaba recordando una discusión que se está dando también en Estados Unidos en las últimas horas en torno a la aplicación de la pena de muerte a un preso en Alabama que va a ser ejecutado. Estamos viendo otro tema, pero que también tiene que ver con el tema de lo humanitario, que va a ser ejecutado con gas nitrógeno, que se le va a obligar a la persona a colocarle una máscara donde no se va a... no se le va a entregar oxígeno, sino que nitrógeno, y que de acuerdo a algunas organizaciones humanitarias conlleva la muerte de forma muy dolorosa y muy grave. O sea, obviamente ya la consecuencia es la muerte, pero el proceso es bastante inhumano. Y un poco también es un poco la discusión que se está dando en Estados Unidos. La Corte Suprema, de hecho, rechazó suspender esta ejecución con nitrógeno a este preso, pero es una discusión sobre el tema de lo humanitario, no solamente en el caso de los países que tienen pena de muerte, sino que también en las condiciones de vida de las personas que están privadas de libertad. Tú lo señalabas muy bien, no porque esté privado de libertad, a pesar de que Nietzsche lo decía, que es la venganza institucionalizada, no porque esté privado de libertad es una persona que tiene que sufrir todos los vejámenes habidos y por haber para cumplir su pena frente a la sociedad. Es que es súper importante lo que tú dices ahora, porque está involucrado no solamente con la discusión de los mayores de 70 años, sino que con las condiciones que se están dando dentro de los establecimientos carcelarios y que está permitiendo que surjan grupos delictivos al interior de estas cárceles. Claro. ¿Qué vamos a hacer? En Latinoamérica hay medida... cárceles controladas por los mismos delincuentes, además. Bueno, Claro. no solamente en Ecuador, no solamente el Ah. fenómeno que se da en Colombia, Venezuela. Chile está en una situación en la que todavía podemos decir que no hemos llegado a esos niveles, pero podríamos llegar fácilmente si no adoptamos las medidas necesarias para impedir que esto ocurra. Cabe hacer presente que esto implica también que el día de mañana hay que adoptar decisiones en torno, por ejemplo, algo que me van a decir, pero ¿cómo los psicópatas? Los psicópatas son individuos que son imputables, no adolecen de ningún tipo de enajenación mental, pero que carecen de empatía.
este individuo se le va a aplicar una sanción, la va a cumplir y todos saben que con posterioridad es muy posible que no se integre, porque hay psicópatas integrados, eso es verdad, pero que no se integren y eventualmente va a seguir cometiendo hechos punibles. En otros países, Francia, Inglaterra, Alemania, se han introducido lo que se denomina la custodia de seguridad. Es decir, que luego de cumplir la pena, por una cuestión de resguardo de la sociedad, pero ya que responde al derecho a la seguridad y no al derecho penal, bueno, adoptemos una medida de características distintas. En España, la prisión permanente revisable, es decir, un individuo que puede ser condenado a presidio y dependiendo del proceso evolutivo que tenga al interior del establecimiento penitenciario, concederle algún tipo de posibilidad de que cumpla condicionalmente su libertad. Pero son temas que nosotros no hemos entrado a discutir por distintos factores. Primero, por ignorancia. Segundo, por pereza. Y también, indudablemente, un tercer factor que no deja de ser trascendente, que un determinado sector político tiene un complejo muy importante con estas medidas que, bueno, responden a una realidad que es distinta a la que teníamos hace 30, 40 años después. Antes, perdón. Y por lo tanto abre la necesidad de que desde la academia, desde el punto de vista, desde el ámbito político, comencemos a estudiar estas temáticas que están vinculadas con la política criminal y la seguridad pública. No es derecho penal y procesal penal netamente. Son disciplinas distintas que nosotros hemos dejado de estar y de paso también el derecho penitenciario, es decir, las condiciones en las que se encuentran los individuos que están privados de libertad, que recordemos, el único derecho del que se le ha privado es la libertad, porque son seres humanos y todavía tienen dignidad. Y además, desde otra perspectiva, que también no deja de ser importante, es las condiciones en las que trabajan los gendarmes y los funcionarios que se desenvuelven dentro de estos establecimientos y que tienen un trato, la verdad, que a mi juicio bastante denigrante. Si queremos nosotros realmente desarrollarnos e impedir que desde cierta perspectiva la criminalidad siga ganando espacio, es hacernos cargo que hacemos con los establecimientos penitenciarios. Con más pena, más dolor, más exclusión, más marginalidad, no vamos a obtener ningún resultado. Sí, hay un tema que es una discusión interesante desde cómo se ve lo punitivo. Muchas veces se habla de comentarios y frases muy desde el eslogan político de terminar con la puerta giratoria, también el tema de que hay que generar sanciones, más sanciones y aumentar las penas a las personas que cometen delitos. Lo comentábamos hace un momento atrás sobre un caso de esta persona que amenaza a un carabinero en un mall acá en la zona, en Concepción, que tenía 17 detenciones. Entonces muchas veces, como tú lo señalabas, las cárceles se convierten en escuelas de criminalidad y en verdaderas universidades del crimen, no solamente del crimen organizado, sino que también de personas que aprenden otro tipo, establecen redes, aprenden otro tipo de delitos, etcétera. Y ahí la mirada hacia la cárcel, que no tiene que ser, a mi juicio, y aquí es una opinión personal, que no tiene que ser, y además incorporando otro tema, que la reinserción y la política de reinserción social en Chile no existe, o sea, no está presente por mucho que esté en el papel. Y a mi juicio esto tendría que ser un cambio, mirando un poco buenos ejemplos de lo que pasa en otros países, para llegar a niveles de seguridad que sean más aceptables dentro de la sociedad, ¿verdad, Andrés? Absolutamente, pero esto también va de la mano con otros factores, o sea, hay derechos sociales comprometidos, situaciones en las que si no es casualidad que la mayor parte de quienes se encuentran privados de libertad pueden ser identificados con una clase social específica. Eso implica también niveles de discriminación bastante potentes. No es tampoco casualidad que determinados procedimientos demoren tanto tiempo. No puede ser que nosotros tengamos, para los efectos de aplicar una sanción penal en relación a delitos económicos de cuello y corbata, tengamos que levantar megajuicios. Actualmente hay un juicio que tiene proyectado que dure 4 años, solo el juicio, más una investigación bastante extensa. No estamos preparados para nosotros enfrentar una criminalidad dura, grande, una criminalidad mucho más compleja con el sistema actualmente vigente. Y ahí el sistema Bukele, Andrés, además, con lo que dice en relación con el derecho penitenciario, en el sentido de poder evitar de seguir ahondando la cantera desde la cual las organizaciones criminales de todo tipo de naturaleza obtienen a sus soldados para seguir cometiendo hechos delictuales. Sí, y Andrés, bueno, estábamos hablando del tema humanitario,
Sí, nos respecto de esta ley, sí, pero muchas personas adhieren al sistema Bukele, que justamente ahí ya no hay cero humanización al interior de los centros penitenciarios. De hecho, dentro de los miles y miles de detenidos, hay personas inocentes, según han señalado organismos de derechos humanos, y además no hay debido proceso. Se han suspendido las garantías constitucionales, se encarcela primero y después se supone que se investiga un presidente que también está enfrentando la seguridad de una forma bien disruptiva, avasalladora, pero que en vez de aplicar una medida de shock, que para muchos podemos adherir a aquella, y claro, establecer una medida de shock, pero después retomar la democracia, ¿cierto? O ir estableciendo de a poco la garantía constitucional. Acá estamos viendo que finalmente hay un gobernante que, producto de esta crisis de seguridad, se está haciendo con el poder y al parecer de forma bien permanente. Bueno, es que esas propuestas son de corto plazo, son insostenibles en el tiempo. Claro. También implica que utilizando el miedo hace que la ciudadanía renuncie a cualquier cosa. Las libertades, muchos sostienen que perfectamente podrían recortarse para los efectos de lograr luchar efectivamente contra la delincuencia. Eso es un riesgo, ¿no? Que terminemos justamente con un autoritarismo de tal magnitud que atiborremos los establecimientos penitenciarios con más personas, más hacinamiento, más malas condiciones, generando la posibilidad de que el día de mañana tengamos una explosión mucho más grave. Es efectivo que en el corto plazo pueden haber resultados que yo pueda demostrar estadísticamente, a un costo bastante elevado, porque hay muchas personas que, como tú dices, no tienen intervención en hechos punibles, pero que solamente por la apariencia, claro, desde un carácter preventivo, todos los que tienen son privadas tatuajes, de libertad, claro, y obviamente introducidos a un sistema en el que el día de mañana van a estar propensos, obviamente, a adherirse a estos grupos que lo abrazan y no lo excluyen, y por lo tanto van a cometer hechos punibles. Eso creo que es grave. El desconocimiento, nuevamente la ignorancia, el miedo van generando un caldo de cultivo que es propicio para estas decisiones de carácter populista, que pueden generar un aplauso, un like o varios likes en redes sociales, pero que finalmente no van a tener efectos en el tiempo. Bueno, y si tienes tatuajes, no vayas a El Salvador, porque lo más probable es que puedes tener problemas. no te vaya bien. Sí, no te vaya muy bien. Oye, Andrés, tenemos que terminar. Sí, solamente de señalar que Ignacio Abad manda saludos a Mr. Cruz, dice en su comentario. De Ignacio Abad. Un abrazo, Ignacio. Saludos que a sea Ignacio feliz. Abad. Y él me ayudó mucho en mis periodos de... de ahí te saludo. Después pueden seguir la conversa. Un abrazo, Ignacio. Andrés, que esté muy bien. Listo, vale, nos vemos. Vale, gracias. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.